Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad y de la racionalidad. Como habíamos prometido, hoy vamos a hablar del caso de Bolivia bajo todo lo que fue la experiencia de Evo Morales, su proyecto constitucional, sus reformas básicamente al sistema económico, su intentona autoritaria, varias otras aristas que son extraordinariamente relevantes para el caso chileno, pero también de interés para lo que es el resto de América Latina. Y para comentar esos temas, estamos con Óscar Ortiz, que es un conocido político boliviano. Él fue senador en Bolivia, incluso presidente del Senado en Bolivia. Es un también conocido hombre del mundo privado, líder empresarial, es también exministro de Economía de Bolivia y también académico. En estos momentos, si no me equivoco, querido Óscar, estás como rector de una universidad muy conocida en Santa Cruz, y por lo tanto te toca lidiar permanentemente con los temas que son propios del mundo académico. Así que muchas gracias, Óscar. Entre todas las cosas que has hecho en Bolivia, mencioné una lista breve, pero la gente te puede googlear y encuentra inmediatamente más información sobre ti, que has sido un líder muy importante para la defensa de la libertad en Bolivia en los últimos años. Hola Axel, realmente un gusto, muchas gracias por esta oportunidad, pues y aquí presto a responder todas tus consultas en función de la experiencia que hemos tenido en nuestro país. Muchas gracias a ti, Óscar. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu análisis de lo que fueron los 14 años más o menos de Evo Morales? ¿Qué pasó en Bolivia para que llegara Evo Morales al gobierno? Obviamente esto puede ser un tema extenso, pero las causas principales y cuál es el balance de última línea que tú haces del gobierno de Evo Morales en los principales aspectos de su periodo, digamos, en el poder. Bueno, yo diría que podríamos sintetizar el balance de los 14 años como una inmensa oportunidad perdida, tanto para el encuentro entre bolivianos, la integración de la nación y el desarrollo del país. Primero para el encuentro, porque si él reivindicaba genuinamente la inclusión, podría haberse convertido en un líder positivo y no en alguien que promovió la confrontación y la división entre bolivianos, que fue lo que sucedió. Desde el punto de vista económico, Bolivia tuvo durante esos años, especialmente durante los 10 primeros, particularmente el del 2006 al 2014, gracias a los altos precios internacionales de las materias primas y a las inversiones que se habían hecho bajo el modelo de economía de mercado en los años anteriores, un boom de ingresos por las exportaciones de gas, de minerales, de alimentos como la soya, y lamentablemente eso fue derrochado en proyectos de empresas estatales, grandes inversiones improductivas que hoy dan pérdidas. ¿Por qué llegó al poder? Bueno, primero porque hubo un proceso de desgaste por las quejas de la corrupción de los partidos que habían gobernado antes, porque supieron también aprovechar un malestar económico que había habido a partir del año 2000, entre el año 2000 y 2005, y porque también supo representar un sentimiento de reivindicación, tanto de identidad, en el caso de los indígenas, como social en el caso de los sectores de menores ingresos, que también reclamaban, por así decir, tener los espacios más importantes en la conducción del país. ¿Tú dirías entonces que es un mito esto de que con Evo Morales la economía mejoró muchísimo y uno ve los indicadores de crecimiento y que redujo la pobreza y ayudó entonces a los sectores históricamente excluidos y a los indígenas? Finalmente es un tema de que le subieron los precios de los commodities y tuvo mucho dinero para gastar. ¿Cuál fue el legado cuando él se va del gobierno, cuando caen los precios de los commodities? Yo diría que hubo años de crecimiento económico, pero sin desarrollo, porque el país es verdad que bajó la pobreza, es verdad que subieron los ingresos, pero básicamente porque hubo una inmensa inyección de recursos, pero cuando eso pasa, vemos que, por ejemplo, no hubo inversiones para reponer las reservas de gas. Hoy Bolivia tiene cada vez menos ingresos, suben de nuevo los precios de las materias primas
y ya el efecto es negativo para nosotros porque se proyecta que para el año 2022 vamos a gastar más en la importación de combustibles líquidos que lo que vamos a recibir por la exportación de gas. Si bien todavía recibimos un monto muy importante de ingresos por la exportación de minerales, prácticamente durante los últimos 20 años no ha habido ni un solo nuevo desarrollo minero, ni siquiera una exploración importante, con lo cual cuando acabe la producción de los actuales yacimientos que están sosteniendo a este sector, el país no va a tener alternativa. Y en el sector agroalimentario, que es el que caracteriza la región en la cual yo vivo y de la cual provengo, que es Santa Cruz, prácticamente es un sector frenado, con muchas restricciones, con cupos de exportación, con prohibiciones de la biotecnología, que pudiendo aprovechar estos años que han habido y la gran demanda mundial de alimentos, incluso la que vendrá en los próximos años con lo que está pasando ahora con la guerra con Ucrania, lamentablemente dejamos pasar todas esas oportunidades por esta visión ideologizada de lo que debería ser una política de apoyo al desarrollo productivo. Resultado, Axel, Bolivia hoy tiene más del 80% de su población viviendo de la informalidad. Entonces, es una política del gobierno de inyectar muchos recursos para promover el consumo, pero eso no se transforma en condiciones de vida que mejoren sostenidamente, sí en mejores ingresos durante algunos años, pero de una forma muy precaria, especialmente en el sector informal. Es decir, Evo Morales vivió de lo que le cayó del cielo, parecido a Chávez, parecido a Rafael Correa y a los Kirchner, que cuando asumen, se disparan los precios de los commodities, pueden hacer una política de gasto monumental, pero al mismo tiempo iban aplicando políticas económicas que iban destruyendo las bases del crecimiento económico sostenible, el desarrollo económico sostenible creado por la misma productividad interna, más que la venta simplemente de recursos naturales. Y ahí te quería preguntar si el rol de Evo Morales, cuando él nacionaliza los hidrocarburos en Bolivia, que en realidad fue una renegociación de contratos y unilateralmente se alteran los términos de esos acuerdos que tenía con las empresas internacionales, eso generó un precedente negativo, me imagino, para la inversión en exploración y futura explotación de hidrocarburos. ¿Eso jugó un rol? Así es. Lo que hay que entender es que ellos han sido, por así decir, más pragmáticos que lo que fue Venezuela, y por eso es que Bolivia, mucha gente se preguntaba, bueno, pero si hay crecimiento económico, si los índices macroeconómicos son positivos, estamos hablando de hace algunos años. Y es porque ellos entendieron, y ahí creo que el ex vicepresidente García Linera tenía eso claro, de que el anterior gobierno socialista que había tenido Bolivia, que fue entre el 82 y el 85, había desatado una hiperinflación que había sido muy rechazada por la población. Entonces, ellos han tratado de controlar la inflación, incluso tolerando el contrabando de productos de consumo masivo, en la búsqueda de evitar un malestar social. Sin embargo, han destruido, como vos comentabas, las bases del desarrollo sostenible, por ejemplo, de las inversiones. Entonces, ha habido mucho también de discurso en cuanto a la nacionalización, pero daba la respuesta, en realidad fue una renegociación de contrato porque las mismas transnacionales siguieron operando los campos de hidrocarburos. Lo que pasa es que mientras había los precios altos, obviamente era rentable para esas empresas seguir operándolo y además pagar mayores tasas de impuestos. Lo que sucedió fue que esas empresas ganaron lo que pudieron para recuperar el capital que ya habían invertido y aprovechar el momento a la medida que podían hacerlo, pero no reinvirtieron o invirtieron sustancialmente en exploraciones, en todo lo que implicaba riesgos, ni en el sector de hidrocarburos ni en el sector minero. Y entonces, en la medida que se van acabando entonces los efectos y la producción de todos esos yacimientos descubiertos en los años 90, con las reformas de mercado que se hicieron en ese momento, el país se encamina hacia cada vez mayores limitaciones económicas. Yo he leído incluso que Bolivia en unos años más puede terminar importando gas. ¿Así de grave es la situación? Bueno, ya estamos importando la casi totalidad del diésel, buena parte de la gasolina que consumimos, porque en Bolivia la gasolina sale junto con el gas, se llama el condensado. Y sí es verdad que se proyecta, según algunos expertos, que a fines de esta década podríamos estar importando gas.
Lo que obviamente ya es cierto es que nuestra capacidad de exportación es cada vez menor y por eso no podemos cumplir simultáneamente con los compromisos y las oportunidades que tendríamos para venderle al Brasil y a la Argentina simultáneamente, por ejemplo, con lo cual estamos vendiendo a ambos menores volúmenes de lo que se había contratado hace algunos años. Tú mencionaste en tu respuesta a Álvaro García Linera. Resulta que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sostenido que su principal referente intelectual, o uno de los más importantes, es Álvaro García Linera, que jugó un rol muy importante en todo lo que fue el gobierno de Evo Morales. Yo lo he leído, lo he estudiado, digo, es una persona que se declara admiradora de Gramsci, un inspirado en el marxismo, al mismo tiempo es un indigenista, él en todo caso es un hombre blanco, es bien curioso que siendo un hombre que podría ser europeo de cualquier parte se plantee como el profeta del indigenismo y el multiculturalismo, o más bien el plurinacionalismo latinoamericano. ¿Cuál fue el rol, Oscar, y tú que lo conociste mucho mejor que cualquiera de nosotros, de Álvaro García Linera? ¿Qué nos puedes decir a los chilenos de García Linera y esto de que el presidente Boric lo considere un referente intelectual? Bueno, yo creo que Álvaro García Linera le dio, por así decir, una especie de sustento ideológico, tanto en lo que él se considera que es una especie de neomarxista, o él quisiera ser referente a una especie de neomarxismo en el siglo XXI, y todo lo que él escribía alrededor del indigenismo, lo cual obviamente sirvió mucho para proyectar una imagen distinta de Evo Morales para que trascienda de lo que en realidad él era, y yo creo que él mismo se considera y se sigue considerando que es un líder sindical que representa a los productores de hoja de coca. Pero en realidad cuando uno ve, más allá de esa imagen que proyecta Álvaro García Linera, en realidad yo creo que hay dos rasgos que lo caracterizan. Uno es la imposición de la hegemonía, un poco ahí bastante gramsciano ese enfoque, donde busca que en los hechos, si bien haya en teoría una democracia, haya un gobierno con un partido absolutamente hegemónico que controle las ideas, el pensamiento, no de la forma totalitaria, pues como podría ser en Corea, pero que en los hechos prácticamente no tengan condiciones de que les surja competencia. Y por otro lado, una visión muy estatista de la economía, con una dosis de pragmatismo para dejar que haya una porción minoritaria de la economía administrada por el sector privado, especialmente para evitar que haya escasez de alimentos y otros bienes y servicios que el sector privado, ellos reconocen, los presta y el Estado no ha podido solucionar eso. Pero en una concepción que una vez lo escuché decir de que el Estado debería manejar el 70% de la economía y dejarle un 30% al sector privado absolutamente controlado, regulado, y no dejarlo tampoco que crezca como para que pueda desafiar a esa hegemonía que ellos buscan imponer. Básicamente su pensamiento, que una vez lo dijo creo públicamente y varias veces también se lo decía a los empresarios, es que podían dedicarse a ganar dinero, entre tanto no hagan oposición al gobierno. En el fondo lo que les exigía es que renuncien a la condición de ser ciudadanos, simplemente se dediquen a trabajar, a pagar impuestos y a cambio de eso lo dejarían ganar dinero. Y ellos, cuando estuvieron en el poder, efectivamente persiguieron opositores, era parte del plan. Hicieron, digamos, listas negras de gente. Mira, más que listas negras, lo que en Bolivia hay es una justicia que no tiene independencia, que si bien ya estaba mal antes de que llegue Evo Morales, obviamente los grados de control político sobre la justicia que se han vivido y sufrido durante estos años, creo que no tienen parangón con otros momentos de la historia. Entonces es una forma, por así decir, suave de perseguir, pero muy efectiva, y es que la receta para el opositor es llenarlo de juicios y en algunos casos selectivos, incluso llegar a que puedan ser llevados a la cárcel, de tal forma que eso sirva como una especie de señal al conjunto de la sociedad de que no se atrevan a desafiar el poder del partido hegemónico. Y la idea de plurinacionalidad de la que tanto habla Linera y que fue consolidada o consagrada en la constitución que hizo Morales,
¿A qué se refiere Linera con esto de la plurinacionalidad, que mucha gente la oye, tiene una idea vaga, ¿cierto?, de qué es, pero en el caso concreto de Bolivia y de su teoría, ¿qué es lo que nos puedes contar de eso? Primero, que en la Constitución boliviana no está definido el Estado plurinacional, si bien es uno de los atributos, de los 10 o 12 atributos del Estado boliviano en el artículo primero. Sí, la Asamblea Legislativa se llama plurinacional, o el Tribunal Constitucional también se llama plurinacional. Después sacaron un decreto supremo en el que procuraron definir que Bolivia, incluso le cambiaron el nombre por decreto supremo, es el Estado plurinacional de Bolivia, tratando de dejar establecido que se eliminaba la denominación República de Bolivia. Obviamente a ellos el concepto de república no les gusta porque es un concepto en el cual esencialmente se limita el poder, se lo distribuye y se le pone una serie de pesos y contrapesos. Por otro lado, si preguntaras hoy a los pueblos indígenas, especialmente a los pueblos indígenas minoritarios, que en Bolivia son quienes realmente necesitaban protección, pues, y mayor inclusión, te aseguro que hoy responderían absolutamente decepcionados sobre si sienten que han tenido una mejora en sus condiciones de vida, o si hoy son más respetados o se sienten más integrados. En realidad, una vez el partido consolidó el poder, han tenido muchos choques, e incluso algunos de ellos violentos y con represiones contra las reivindicaciones de los pueblos indígenas, en nombre de los cuales se estableció en la Constitución el carácter plurinacional. En los hechos, lo plurinacional se ha reducido a una elección controlada por el partido oficialista de algunos diputados, 7 sobre 130 en la Cámara de Diputados, en los requisitos para establecer a ciertos altos tribunales, en los cuales algunos tienen que ser autoidentificados como con un pueblo indígena, algunos de los candidatos. Pero yo te diría, Axel, que en el fondo, y lo viví de cerca todo este proceso, todo esto son simbolismos que lo que buscan es, por así decir, ocultar el verdadero fin de los cambios constitucionales que se promueven estas constituyentes, que es asegurar el control de la institucionalidad democrática para el partido gobernante. La forma, por ejemplo, se procuró eliminar el Senado, no lo consiguieron, entonces cambiaron la forma de elección para favorecer de una forma muy clara al partido que obtenga el primer lugar. Es un sistema absolutamente mayoritario. ¿Cómo elegir a los miembros de los altos tribunales? Entonces se diseñó un sistema que además todo el pueblo boliviano sabe que ha fracasado, de elección por voto popular, previa selección de los candidatos en la Asamblea Legislativa por 2/3, controlados por el partido oficialista, con lo cual en las últimas elecciones todos los candidatos han sido afines al partido oficialista. Obviamente la búsqueda de la reelección inmediata. Entonces, creo que en esto no hay que dejarse confundir. Muchos de esos simbolismos discursivos, en realidad lo que buscan ocultar es un diseño para el control total por parte del partido oficialista de los órganos del Estado, así le llamamos acá los poderes del Estado, en la nueva Constitución, y de la forma de elección a quienes los conforman. Una de las cuestiones que se está introduciendo en Chile y que es nueva en nuestra historia es esto de las justicias paralelas, ¿no? Que las indígenas van a tener distintos sistemas de justicia que los chilenos tradicionales, y eso es algo que en cierta forma existe en Bolivia. ¿Cómo ha sido la experiencia con eso? ¿Desde cuándo existe eso en Bolivia? ¿Cuáles son los resultados de tener sistemas de justicia paralelos? Bueno, en los hechos no ha funcionado esencialmente, si bien hay una ley de justicia indígena originaria, pero eso choca. Todos estos diseños que se utilizaron para justificar los cambios a la Constitución, a la hora de la verdad chocan con la pretensión de hegemonía, de control del partido oficialista sobre los órganos del Estado. Entonces tampoco a ellos les convenía realmente que funcione este otro tipo de sistema de justicia indígena que ellos no hubieran controlado, y por lo tanto, paradójicamente, lo que han hecho es tener el control de la designación de jueces y fiscales, o muchas veces dejando, por ejemplo, en el caso de los fiscales, la inmensa mayoría de los fiscales en Bolivia son interinos, porque es la forma de tener a estos operadores del Ministerio Público dependiente de quién los ha designado y que los puede cambiar en cualquier momento.
Entonces, hoy la situación del Estado de Derecho en Bolivia, después de esta constitución que creó Evo Morales, podríamos decir es mucho peor de lo que era antes. Bueno, en realidad, incluso la constitución a la cual yo me opuse y voté no en su momento, pone ciertos límites que ellos tampoco respetan. Obviamente, no se podría decir que realmente hay un Estado de Derecho en Bolivia. Desde el momento que no hay una justicia independiente, no puede haber Estado de Derecho. Desde el momento en que los fiscales son interinos o los jueces pueden ser removidos de sus cargos con facilidad, entonces tampoco van a tener las condiciones de fallar con independencia. Y obviamente esto deja en un estado de indefensión jurídica al ciudadano. Está claro que el sistema de elección de los altos magistrados, con esta búsqueda de seleccionar previamente la Asamblea Legislativa por 2/3 y posteriormente llevar a elección por voto popular, ha generado un inmenso rechazo de los ciudadanos, y hoy uno de los mayores reclamos en Bolivia de la ciudadanía es justamente la crisis de nuestra justicia, que no está generando ninguna garantía para las libertades y derechos civiles. Y estas ideas tenían una conexión con intelectuales que venían de fuera de Bolivia, digo, más allá de la influencia de García Linera, gente que había trabajado en Venezuela, que estén vinculados a Podemos en España, Errejón. Sabemos que Íñigo Errejón, que es uno de los arquitectos del partido allá, es cercano, está en la misma línea de García Linera, o es algo que surge ahí más bien aislado y que se parte como referente en Bolivia y se exporta. No es algo aislado. Obviamente, si uno ve los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, tienen muchas similitudes. Las constituciones de Ecuador y Bolivia, especialmente, aunque en Bolivia, por el proceso de protestas ciudadanas que hubo, los obligó a introducir una serie de cambios que se apartaron de, por así decir, una visión más radical que había en los textos previos. Pero aquí sí hubo mucha influencia de gente que después conformó Podemos en España, y también de algunos profesores de un instituto de la Universidad de Valencia que asesoraron a los procesos constituyentes, por lo menos en Ecuador y en Bolivia. No sé si estuvieron en Venezuela también. ¿Y cómo ves tú desde Bolivia lo que estábamos viviendo en Chile con el proceso constituyente? Parece que estamos encaminados a una cuestión similar a la que vivieron ustedes. Tú conoces el caso chileno bien de cerca, es algo que te resulta familiar. ¿Cuál es tu mayor preocupación de lo que tú ves desde Bolivia en el caso de Chile, que parecíamos ser tan distintos a Bolivia, pero en lo que está pasando, al menos en la Convención Constituyente, no estamos tan lejos? De hecho, estamos utilizando de referente la Constitución boliviana. Bueno, yo diría que es increíble que parece que nadie, ni las personas ni los pueblos, aprenden por experiencia ajena, y parece incomprensible que Chile, que era el país, o no sé si sigue siendo todavía, mientras tanto, el más desarrollado de Sudamérica, viendo todo el desastre que han provocado este tipo de procesos constituyentes en Venezuela, en Bolivia y otras naciones, esté cayendo en lo mismo. Yo lo que diría es que hay que prestar mucha atención a, por ejemplo, escenarios como lo que se plantea de eliminar el Senado, porque lo que ellos van a buscar es siempre consolidar a favor de quien gobierne y pueda lograr una primera mayoría, después una representación desproporcionadamente mayor, no solo para controlar el Congreso, sino a través del Congreso la forma de elección de los jueces, por ejemplo, y ahí van cerrando el círculo, porque cuando se controla la justicia y los tribunales constitucionales, se puede aprobar una serie de leyes que sean abusivas, pero si el Tribunal Constitucional dicen que valen, bueno, se las da por legales, ¿no? Y ahí obviamente viene la discusión entre legalidad y legitimidad, pero entre tanto ellos van aplicando su legalidad. Y eso es lo que algunos ya están detectando, incluso en la izquierda en Chile, de que se estarían sentando las bases para una dictadura. Esas fueron las palabras de un constituyente demócrata cristiano hace poco tiempo, en unos años más en nuestro país. Y obviamente los que están detrás son los militantes de la izquierda más radical, incluyendo
sin ninguna duda al Partido Comunista. ¿Cuál es la situación hoy día de Morales en Bolivia, Oscar? ¿Qué influencia tiene? ¿Podría llegar a reaparecer como un político con futuro en Bolivia? Y sabemos que García Linera, entiendo, vive en Buenos Aires, ya no vive en Bolivia. ¿Cuál es el rol que estos dos personajes juegan, van a seguir jugando, tú crees, de aquí adelante en la política boliviana? Bueno, no tengo la más mínima duda que Evo Morales, que es el presidente de su partido, va a hacer todo lo posible para ser el candidato de su partido, el Movimiento Socialismo, en las próximas elecciones presidenciales y volver a ser presidente. Y trabaja diariamente en eso, ¿no? En controlar el partido. Y me parece que lo que hay en este momento es ya una disputa interna del poder, porque ha habido resistencia del actual presidente y el actual vicepresidente y las nuevas generaciones, por así decir, de dirigentes de ese mismo partido, que hoy están gobernando y no quieren cederle a los que gobernaron con Evo Morales los espacios de poder en los ministerios, claro, o en las entidades y empresas públicas. Ya se ha vuelto una disputa por poder político y económico interna, por así decir, que es lo que hoy estamos viendo. Bueno, eso es algo que es positivo, yo pienso, porque si estuvieran todos de acuerdo en llevar adelante el proyecto sería más peligroso para los bolivianos. ¿Qué crees que va a terminar pasando con esa disputa interna de poder? ¿Va a generar un claro ganador? ¿Van a llegar a algún tipo de acuerdo para finalmente conseguir mantenerse en el poder? ¿O esto va a abrir las puertas a que una oposición más unida pueda eventualmente también llegar al gobierno? A ver, en lo particular, estoy sorprendido por la rapidez del momento al que se ha llegado con esta disputa, por la intensidad de la disputa. En los últimos días, incluso Evo Morales ha actuado casi como un parlamentario de oposición, presentando unos audios denunciando que algunos altos oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico estarían protegiendo la operación de una fábrica de cocaína, lo cual ha provocado la destitución de estos oficiales. Bueno, entonces ya hay una especie de guerra de guerrillas internas y es difícil saber cómo va a terminar eso. Está claro que en las distintas encuestas hoy el presidente Luis Arce tiene una valoración positiva más alta que la que tiene Evo Morales, pero Evo Morales controla el partido y la mayor parte de los parlamentarios. No creo que alguien pueda en Bolivia prever realmente cómo va a evolucionar esa disputa. El otro problema es que también se podría decir que hay una especie de vacío en el liderazgo de la oposición y tampoco se ve que haya personas, gente, equipos trabajando en la construcción de una verdadera alternativa, lo cual obviamente puede generar un escenario en que, a pesar de la división que haya en el partido oficialista, no haya quien realmente tenga las condiciones de disputarles en serio. Creo que esos son los desafíos que vienen en los próximos años. Y antes de ir terminando, Oscar, el rol del narco en Bolivia, de los carteles de droga o de la producción de droga. Nosotros hoy día en Chile tenemos niveles de narcotráfico como nunca habíamos conocido en nuestra historia. Sin ninguna duda están conectados con carteles regionales que van desde México a Colombia y hasta el sur, e incluso hay vínculos que se han observado con organizaciones terroristas de otros países, y no sería raro que tengan mayor penetración en la política chilena de lo que se cree, porque han habido revelaciones y escándalos que han afectado al Partido Socialista, por ejemplo, con vínculos con el narcotráfico. ¿Qué rol juega todo eso en Bolivia? ¿Qué podríamos aprender nosotros en Chile de lo que está ocurriendo ya o lo que ha ocurrido hacia el pasado? Y si tú crees que esos tentáculos, somos países limítrofes a fin de cuentas, podrían estar también involucrándose cada vez más en nuestro país. Bueno, yo diría que es un escenario y una situación muy compleja, porque, bueno, es tanto el dinero que maneja el narcotráfico y cada vez
ya trasciende incluso la parte política. Yo diría que están tomando control de algunos espacios del Estado. Permanentemente surgen escándalos sobre jueces o fiscales o policías que han sido comprados por el narcotráfico, y obviamente eso socava la base del sistema democrático y del Estado en sí mismo en cuanto a sus funciones esenciales, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ahí Bolivia tiene una situación muy peligrosa porque tenemos una frontera inmensa con el Brasil, más de 3.000 kilómetros de frontera. Los carteles de Brasil penetran el territorio boliviano para rescatar tanto droga producida en Bolivia como droga que llega a Bolivia desde el Perú. Y si bien desde aquí, que entiendo por los informes que se publican que va una parte a Chile, otra parte a Argentina, la mayor parte va hacia Brasil, de ahí al África y de ahí a Europa. Entonces, eso genera unas redes que son muy poderosas, muy peligrosas y que cada vez tienen, parece, mayor libertad de acción. ¿Y las fuerzas armadas bolivianas de alguna manera están posiblemente infectadas por esto o se mantienen todavía institucionales y fuera de un peligro mayor de esta amenaza? Bueno, las Fuerzas Armadas, menos porque en principio, salvo algún equipo de apoyo en materia de helicópteros, no tiene una participación directa en la lucha contra el narcotráfico. Eso en cierta medida yo creo que las ha preservado de una contaminación mayor. Donde hay los mayores problemas es con la unidad de la policía destinada a la lucha contra el narcotráfico, y obviamente incluso si alguien ve la prensa boliviana en estos días, justamente ha habido este escándalo que surge a raíz de una denuncia del propio Evo Morales contra autoridades del gobierno de su partido. Entonces, esto genera cada vez mayor preocupación en la ciudadanía, y también frente a la falta de una justicia institucionalizada, un ministerio público que tenga la fortaleza con fiscales de carrera, que cada vez también hay menos capacidad del Estado realmente de sentar autoridad y hacer cumplir, desarrollar procesos judiciales de verdad y aplicar las penas que corresponden. Y no tienen movimientos terroristas, ¿no? Desarrollados y activos. Básicamente tienen estos carteles que se mueven, pero ¿qué tanto daño hacen en términos de destrucción de propiedad, de crímenes, de todas esas cosas? Como tenemos en Chile, que es una zona de guerra, ¿cierto? Que se han tomado territorios y matan gente permanentemente, destruyen propiedad. Están avanzando muy parecido a lo que hicieron las FARC en Colombia. A ver, yo no diría que eso hay en Bolivia. Sí hay zonas donde, por ejemplo, donde se produce el hoja de coca, o hay ciertas zonas rojas donde yo diría que hasta la misma policía tiene temor a ingresar. Pero hasta ahora, afortunadamente, la mayor parte de la violencia se genera por ajuste de cuenta entre narcotraficantes y todavía no están afectando al ciudadano común. Perfecto, bueno, eso es distinto a lo que tenemos en el sur de Chile, en que están reclamando territorios tradicionalmente habitados por chilenos comunes y corrientes, dueños de campos, y los están expulsando a mano armada, muchas veces amenazándolos, quemándoles sus casas, incluso matándolos, asesinándolos, para liberar ellos lo llaman liberar el territorio, pero en realidad es ocupar el territorio para crear su industria de narcotráfico. Así que en eso estamos harto peor que ustedes, por lo que podemos ver. Y finalmente, Óscar, ¿algún mensaje para la Convención Constituyente o para los ciudadanos en Chile? Porque nosotros vamos a votar la Constitución, el proyecto constitucional, apruebo o rechazo en septiembre de este año. ¿Cuál sería tus palabras, digamos, para que reflexionemos los ciudadanos en Chile? Yo creo que lo que tienen que analizar es si el texto constitucional que se ha llevado a referéndum garantiza realmente una democracia plena con la institucionalidad democrática, el poder limitado, distribuido, o en realidad busca dejar una fachada democrática donde haya un partido mayoritario hegemónico que se esté tratando de asegurar por muchas décadas el poder
y que aunque permita que haya elecciones, en realidad esté eliminando las condiciones de competencia democrática real. Creo que ahí entonces hay que ver mucho, por ejemplo, temas como la reelección presidencial, temas como la forma de elegir a los parlamentarios. El hecho de que se elimine el Senado ya es una forma de ir a un sistema donde quien busque controlar o tener la primera mayoría, pues controle la Cámara de Diputados, seguramente de forma mayoritaria. Normalmente ponen reglas que favorecen desproporcionadamente al que saca el primer lugar, y después la forma de cómo elegir a los magistrados, a los jueces. Entonces creo que eso es lo que hay que evaluar para ver si realmente ese texto va a garantizar las libertades y derechos ciudadanos o en realidad va a establecer una fachada democrática que va a permitir que alguien con una hegemonía busque perdurar en el poder, escudado en la democracia, pero destruyéndola por dentro. Y parece que ese es el escenario que estamos enfrentando, el de la fachada democrática para poder crear un régimen autoritario, algún tipo de dictadura disfrazada de legitimidad popular. Así es que bueno, pero veremos si los chilenos reaccionamos a tiempo, Óscar, y probablemente estaremos conversando en unos meses más. Te agradezco por habernos iluminado sobre lo que es el caso de Bolivia, tan importante para nosotros, especialmente ahora que tenemos un presidente que es fan del principal intelectual o el intelectual de cabecera, lo que fue el proceso, entre comillas, revolucionario de Evo Morales en Bolivia, y que sin ninguna duda, a mi modo de ver, van exactamente en la misma línea. Así que espero que podamos conversar de nuevo en un futuro próximo. Con mucho